Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de la psicología del dinero aprovechando la caída del Bitcoin. Lo más importante de este vídeo no va a ser el Bitcoin, sino la psicología del dinero en sentido amplio. Aquí vemos un gráfico del Bitcoin de los últimos años. Vamos a hablar de cuánto valen las cosas en general y de cómo influye la psicología que tenemos en el dinero que ganamos. Porque para ganar dinero con las inversiones es mucho más importante la psicología que tengamos que los conocimientos técnicos. Y es muy bueno que eso sea así, porque esto es lo que hace que todo el mundo pueda tener muy buenas rentabilidades si tiene la psicología adecuada. En los últimos meses, el Bitcoin ha caído un 80% desde los $70.000 hasta los 15.000. ¿Qué ha cambiado en las fundamentales del Bitcoin? Realmente en los fundamentales del Bitcoin no ha cambiado nada, porque las tecnologías que utiliza siguen siendo igual de buenas ahora que hace unos meses y que hace unos años. El blockchain, por ejemplo, no ha dejado de funcionar. Funciona igual de bien ahora con el Bitcoin a 15.000 que cuando estaba a 70.000, que unos años atrás cuando estaba a $100. Os pongo en la pantalla otras tecnologías que usa el Bitcoin. Con estas tecnologías pasa exactamente igual que con el blockchain, que siguen funcionando exactamente igual de bien que antes y no tienen ningún problema nuevo. Vamos, no tiene ningún problema, no ha aparecido ningún problema nuevo, me refiero. ¿El Bitcoin estaba caro a $70.000 o está barato ahora a 15.000? ¿Cómo podemos calcular el valor fundamental del Bitcoin para decidir si compramos ahora o no compramos? Cuando la cotización de una empresa cae mucho, pero si un negocio va bien, generalmente es una compra clara. Hay casos en los que, a pesar de que una empresa ha caído mucho su cotización, no nos parece una compra, como pasa o me pasa a mí en este vídeo que hice sobre Nike y que os dejo por aquí. Aunque a otras personas les puede parecer que Nike a ese precio sí que está barata. El caso es que con las acciones podemos estimar un valor. Lo comparamos con el precio y compramos cuando el valor está por debajo del precio que nosotros estimamos. Y algo muy parecido se puede hacer con los inmuebles, la tierra, el ganado, etc. En el anterior vídeo que hice sobre el Bitcoin y que os dejo por aquí, utilizaba el ejemplo de un campo de naranjas para compararlo con el Bitcoin. Vamos a seguir con ese ejemplo del campo de naranjas. Cuando el Bitcoin estaba en los $70.000 y mucha gente compraba, lo hacían porque creían que el Bitcoin a ese precio estaba barato y que iba a subir mucho más. Y ninguna de las tecnologías que utiliza el Bitcoin ha tenido ningún problema. Así que el valor fundamental del Bitcoin, sea el que sea, no se ha reducido. Así que si el Bitcoin estaba barato a $70.000 y no ha empeorado sus fundamentales, ¿por qué ahora hay menos gente que quiere comprar Bitcoin a $15.000 de la que quería comprar Bitcoin cuando estaba a $70.000? Esto es por la psicología. Y en este tema el Bitcoin es igual a la bolsa, a los campos de naranjas y a cualquier inversión. También cuando la bolsa cae hay muchos menos inversores que quieren comprar acciones porque tienen la psicología incorrecta, que les lleva a querer comprar acciones cuando están más caras y a no querer comprarlas cuando están más baratas. Así que en este punto el Bitcoin funciona igual que todas las demás inversiones. La bolsa, los inmuebles, los coches de colección, el arte y todo. La diferencia es que si esto fuese una acción que hubiese caído de $70 a $15, por ejemplo, y su negocio siguiese yendo bien, pues entonces estaría muy barata, con una rentabilidad por dividendo del 6% o el 8%, por ejemplo. Y los inversores de largo plazo compraríamos esa empresa porque veríamos que está muy barata. Y si compramos y cae más a $10, por ejemplo, pues entonces querríamos comprar más porque la veríamos más barata. Pero ¿qué pasa si el Bitcoin cae ahora a los $10.000? ¿A $10.000 el Bitcoin está más barato y habría que comprarlo? ¿O está menos caro y habría que seguir sin comprarlo? Fijaos que la diferencia entre que algo esté más barato o menos caro es enorme. Si algo está más barato hay que comprar, pero si está menos caro hay que seguir sin comprar. Y si ahora el Bitcoin sube a $70.000, los que tengan Bitcoin en ese momento deberían vender porque está caro o deberían mantener porque está caro y porque está barato y va a subir mucho más. Para comprar Bitcoin sería imprescindible poder estimar esto de alguna forma. Porque si a $70.000 está caro, si vuelve a $70.000 habría que vender. Pero si a $70.000 está barato, cuando llega a $70.000 habría que comprar más. Y son dos cosas opuestas. El problema es ese, que son cosas opuestas y no tenemos ninguna forma de estimar si debemos hacer una cosa o la contraria. Y esto, lógicamente, es algo que causa muchos nervios y mucha ansiedad. Cuando una acción sube de 15 a 70, tenemos una opinión sobre si a 70 está cara o está barata. Y en base a esa opinión sobre el valor fundamental de la empresa, seguimos comprando a 70 o dejamos de comprar o vendemos según la estrategia de cada uno. Lo que quiero que veáis es cómo de diferente es nuestra actitud psicológica ante las inversiones que dan rentas y se pueden valorar frente a las inversiones que no dan rentas y que no sabemos cómo valorar. Y aquí incluyo entre las inversiones que dan rentas a las empresas que en un momento dado no pagan dividendo y a los inmuebles que en un momento dado no están alquilados. Porque aunque en ese momento esas acciones o esos inmuebles no den rentas, tienen la capacidad de darlos. Y eso es suficiente para poder valorar esas acciones y esos inmuebles, que en ese momento no pagan rentas, pero tienen capacidad de pagarlas. Por eso es tan importante invertir en cosas que den rentas
y se pueda estimar su valor por fundamentales. Porque es mucho más fácil valorarlas y es mucho más fácil tomar las decisiones. Porque la misma dificultad o imposibilidad para estimar si el Bitcoin a un precio está caro o barato la tenemos con el oro, el arte y muchas otras inversiones que no dan rentas y que no tienen capacidad de dar rentas. Si el Bitcoin cae a $10.000, el ambiente será peor y seguirá sin haber rentas que nos permitan estimar su valor. Pero recordad que las tecnologías que utiliza el Bitcoin no han tenido ningún deterioro, sino que siguen funcionando igual de bien que funcionaban hace un año, hace 2 y hace 10. Así que este caso no se puede comparar al de una empresa que pasa de ganar dinero a perderlo, por ejemplo, sino al de empresas cuyo negocio sigue yendo bien, pero su cotización cae por el motivo que sea y cada vez están más baratas. Y es cada vez más fácil ver que cada vez están más baratas. Y si el Bitcoin cayese a $100, probablemente muy poca gente en ese momento tendría ganas de comprar Bitcoin. Y seguiría sin haber nadie que pudiese valorarlo por fundamentales para decir o estimar si a $100 está barato o sigue estando caro. Lo más importante de este vídeo es ver la diferencia psicológica entre invertir en cosas que podemos valorar por fundamentales o en cosas que no podemos valorar. Cuando algo que no se puede valorar por fundamentales sube y sube sin parar, la actitud psicológica de los inversores es completamente distinta de la que tienen cuando esa misma inversión lo que hace es caer y caer. Esto es igual en las inversiones que sí se pueden valorar, como la bolsa, porque ya sabéis que cuanto más sube la bolsa, más gente quiere comprar y cuanto más cae la bolsa, menos gente quiere comprar. Aunque sea lo contrario de lo que hay que hacer. La diferencia es que en el Bitcoin solo podemos saber si está alto o está bajo, pero no podemos saber si está caro o está barato. Y en la bolsa, los inmuebles, el ganado, etc., podemos ver si está alto o está bajo, pero además, y más importante, podemos ver si está caro o está barato. Como digo siempre, lo más importante a la hora de invertir no son los conocimientos técnicos, sino la psicología. Y por eso es bueno conocer todas las inversiones desde el punto de vista psicológico, como hemos hecho ahora con el Bitcoin. Porque aunque no compremos nunca Bitcoin y solo invirtamos en bolsa, es bueno conocer la psicología del Bitcoin. Las inversiones que dan rentas son mucho más fáciles desde el punto de vista psicológico y por eso hacen nuestra vida muchísimo más fácil. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.